En esta mañana le he llamado al mensaje de la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón, al estar en luz. Simplemente al estar en luz. No hay nada más hermoso que tener luz, ¿verdad? Anoche hermano Iván hablaba del infierno y de contar el testimonio de su mamá que ahora está completamente ciega, ya no ve. Y él decía que ella decía, bueno, lo que más echo de menos es la luz. Qué interesante, cuando no hay luz, no hay nada, ni las plantas crecen. Ni las plantas. Gracias a Jacob, que pasó por este lugar llamado luz, él fue bendecido. Y porque su progenitor había sido bendecido, nosotros hoy, hermanos, tenemos una tremenda bendición. Y en esta mañana quiero compartirle el tema al estar en luz. En primer lugar, fue bendecido Jacob, como acabamos de leer. Mire el versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Qué impresionante las palabras que usa Jacob acerca de Dios. ¿Sabe cómo lo llamó? El omnipotente. Cuando uno estudia la teología, la doctrina de Dios, sabe que Dios tiene tres omni. Omnipotente, que usa aquí el término, el nombre Jacob a Jehová Dios, que se refiere que tiene todo el poder. Todo el poder, poder absoluto. Está el omnisciente, que todo lo sabe, y está el omnipresente. Son los tres omnis de Dios, que puede estar en todas partes a la vez. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. ¿Cuánto no quisiera? A mí me encantaría tener el omnipresente. Como soy hiperkinético y me gustan las cosas para ayer, ¿verdad? Entonces, es así. Aquí describe Jacob al Señor Dios como el omnipotente. El omnipotente. No un Dios común y corriente. Y noten que Jacob aquí está en su cama. Sentado en la cama, sus piernas y sus rodillas levantadas, en Egipto, en Gosén, o Ramesés, como llamaban los egipcios, diciéndole a José, quien ha vivido muchos años en Egipto, que el Dios que me apareció a mí es el Dios omnipotente. En otras palabras, no como los dioses que tienen aquí, que no pasa nada con ellos. El Dios omnipotente me apareció cuando yo estaba de camino y llegué al lugar, la ciudad llamada Luz. Qué impresionante. Qué impresionante, hermano, lo que este hombre dice. ¿Se le parece? El Dios omnipotente en luz. En luz. Yo estuve indagando acerca de este lugar llamado Luz y encontré que este término, luz, está relacionado con el gozo, con la bendición y la vida, y se contrasta con el dolor, la adversidad y la muerte. Miren, rápidamente, no cierran en Génesis con otro pasaje. Les invito a ir al Salmo capítulo 27. Me hizo pensar en este Salmo. Salmo capítulo 27, donde la Escritura, la palabra de Dios, dice en el versículo 1. Salmo capítulo 27, versículo 1. Dice, Jehová es mi luz. Y agrega, y mi salvación. El salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jacob le está diciendo a su hijo, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Así que ¿a quién le voy a temer?
el Dios omnipotente le dice, se me apareció. El Dios omnipotente, dice este hombre a su hijo, me bendijo. En el mismo versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Quién le bendijo? El Dios, Jehová Dios omnipotente. Le bendijo. Y no solamente eso. Este Jehová Dios, el omnipotente, en luz a Jacob, observe el versículo 4 lo que le dice, y me dijo, se le aparece, le bendice y le dice. Era el primer mensaje que yo tenía, ¿verdad? Pero no leía la aplicación para nosotros, porque a mí, Jacob lo quiero mucho, lo amo en el Señor, pero murió hace rato. Pero yo tengo que mostrar y qué de nosotros, esa es la cosa. Yo tengo que hacer la aplicación para ahora, ¿verdad? Tiempo presente. Pero tres cosas importantes encontramos que Jehová Dios, el omnipotente, hizo a este hombre Jacob. Se le aparece, le bendice y le dice. Tres cosas interesantes aquí. Y en el versículo 4 le dice, este Jehová Dios, el omnipotente, he aquí yo te haré crecer. ¿Fue así o no? Claro que sí. Claro que sí. El único patriarca productivo, lo tenía, se me estaba yendo, productivo, tuvo 12 hijos, más una hija. Más ahora, vamos a ver en el mensaje, que no conforme con eso, adopta, prohija 2 más. A los hijos de José. Entonces, yo te haré crecer. Luego le dice, y yo te multiplicaré. Le dice, yo te haré crecer y te multiplicaré. Cosas diferentes, ¿verdad? Y luego agrega, y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. O sea, cuando tú ya... Porque Jacob se había despedido y toda la cosa, y hizo jurar que no lo enterraran en Egipto. Después de ti, por heredad perpetua. Él, en ese momento, ahora le está contando a su hijo de cosas que pasaron en el pasado. Está a punto de morir. Y le dice lo que Jehová Dios le bendijo y le dijo. Para que su hijo lo entendiera. Estamos en una época, hablando, en esta escena, en donde no hay grabadora, donde no hay ningún registro, tan solo los hebreos eran excelentes para el registro oral. Por prestar atenciones, como vimos la semana pasada, el domingo pasado, que tiene más importancia que aún un escrito y algo firmado por un notario público. Tanto valor tenía un compromiso, un juramento oral. La palabra tenía mucha importancia. Y aquí le está contando cosas a su hijo. Este hombre le abre el corazón a su hijo en momentos antes de morir. Porque no solamente le cuenta esto, el encuentro con Dios, sino que yo cuando llegué camino de oferta, se me murió Raquel, mi mujer. Y Raquel era la madre de José. Y la sepulté yo en camino. Le abre su corazón. Tantos mensajes podemos sacar de este pasaje, ¿verdad? Y es tan hermoso. Y así que Jehová Dios le dice, yo te haré crecer, yo te multiplicaré y yo te pondré por estirpe de naciones. Y Miguel, que es curioso, ¿verdad? ¿Qué es estirpe? Porque yo busqué en varias versiones. Aquí otro lenguaje usaba, pero cosa curiosa, todos usaron la misma palabra. Estirpe significa raíz y tronco de una familia o linaje. Interesante.
una sucesión hereditaria, conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y cuyo lugar toma. Dije al principio, raíz y tronco de una familia o linaje. Dije yo cuando vi eso en un libro que estuve buscando, indagando, inmediatamente vino a mi mente Isaías, capítulo 11. Observen, Isaías y el capítulo 11. Dije, pero si yo esto lo he visto en la Biblia. Isaías capítulo 11, que es muy curioso, en el versículo 1, Dios hablando aquí, cuando va a establecer el reino davídico, a David, y hablando de la ascendencia del antepasado de David, dice Isaías capítulo 11, versículo 1, a David, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco. Del tronco del árbol va a salir una vara. Qué interesante. Estirpe. Una estirpe. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Pregunta, ¿quién es Isaí? Isaí es el padre de David. El rey David. ¿Ya? Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. De esa vara va a salir un vástago, retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando aquí? Interesante. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién va a salir del tronco de aquel árbol de Isaí? Estirpe. Te pondré por estirpe. Interesante. De los lomos de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, viene David. Y de los lomos de David iba a aparecer y apareció en el futuro Jesús. Gracias a María, pero más gracias de José, que lo prohijo. Y por José, Jesús se sentará algún día en el trono de David legalmente. Según la Sagrada Escritura, estirpe. ¡Qué tremendas promesas! Dios está entregando a Jacob, quien le comparte a su hijo en el lecho de muerte. Un día, del tronco de Isaí nacerá el sol de justicia, como le llama Malaquías, ¿verdad? Y por último le dice, yo te daré esta tierra. Ahora, lógico, está hablando en tiempo presente, pero no se refiere a Egipto, sino que Jacob le está contando a su hijo lo que Dios le dijo cuando él estaba allá en Luz, en Efrata. Te daré esta tierra a tu descendencia después de ti. Le dice, por heredad perpetua. Y sabe que a los hebreos cada vez le están achicando los límites. Hay que estudiar la Biblia nada más. Y voy a dejarte ahí nomás ese punto. Así que yo te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Eso se lo repitió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí está la escritura pública del terreno de los hebreos por heredad perpetua. Y una cosa importante que debemos de entender, Dios a los hebreos le prometió siempre una tierra, su tierra en Palestina, que está en el medio del mundo, si tú miras en el mapa, en el centro del mundo. Mira en un mapa y vas a encontrar que está en el centro. Y a nosotros los creyentes no nos ha ofrecido ningún poco de tierra aquí. A nosotros los creyentes el Señor nos ha ofrecido algo allá.
A los hebreos aquí, en la tierra. A nosotros en el cielo. Tenemos que entender ese asunto. Así que, al estar en luz, fue bendecido Jacob. Al estar en luz, fueron bendecidos los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque la promesa fue sobre él y su descendencia, sobre su familia, ¿verdad? Y miren lo que hace este hombre en su lecho de enfermedad. Versículo 9. Recuerden, estamos en Génesis 48, versículo 9. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los, ¿qué dice? Bendeciré. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? Lo mismo que Jehová Dios, el omnipotente, hizo con él en luz. Él no se va al cajón, no se va a la muerte llevándose la bendición. La bendición es para compartirla, para heredarla, para dejarla a otros. ¿Qué sacamos con llevarnos? Miren, el hombre vive y nuestro país está tan consumista. Hasta hace unos años atrás, sabe que para lanzar un celular a la venta usaban a Brasil. ¿Ya? Sacaban su celular y listo, dije, vamos a sacar el último modelo, pum. Si se vende en Brasil, se va a vender en todas partes. Hace unos cuantos años ahora se lanza aquí en Chile. Hace varios años. Aquí en Chile se lanzan los celulares. Si se vende en Chile, se va a comprar en toda Sudamérica. Y la gente se fila por traer el primero. Ah, yo fui el primero que tuve. ¿Verdad? La gente se mata por tener cosas. ¿Y qué nos vamos a llevar a la tumba? Nada. Nada. Tenemos que aprender a heredar, a dejar cosas positivas. Y aquí este hombre, antes de morir, pasa ¿cómo se llama el palito cuando corren las carreras? Testimonio. Lo pasa a otro. Antes de morir, hay que pasarlo. Así que tenemos que compartir la salvación a otros, compartir el mensaje de salvación a otros. Fueron bendecidos los hijos de José. Mire el versículo 5. Jacob prohijó a los hijos de José. Mire el versículo 5, cosa curiosa que encontramos aquí en la Escritura. Dice el versículo 5, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. El abuelo le dice, míos son mis hijos. Dice, como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón eran los dos primeros hijos de Jacob, de la misma madre, ¿verdad? Y ahora dice, tus dos hijos que te nacieron aquí en la tierra de Egipto, míos son. Los dos eran del mismo padre y la misma madre, ¿verdad? Son míos. Los adopta como hijos legales. Qué interesante. Y Jacob no solamente los prohija, los adopta como hijo, sino que también les heredó tierra. Y no solo eso, también los hizo ser parte de las 12 tribus. ¡Qué maravilloso! Miren el versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí ya lo adoptó. Y por el nombre de sus hermanos serán las heredades. Y tú miras las 12 tribus de Israel, allí están, Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque Jacob sacó a 2. Y de los 2 que sacó, le dio la doble porción a José. En otras palabras, José, de todos los hijos de Jacob, fue el más bendecido. Es interesante que un cuarto del libro del Génesis se refiere solo a José. José no es líder de ninguna tribu. José no es un patriarca. Pero de nadie se escribe más que de él. José
es el hombre que en toda la Biblia es el mejor cuadro de Jesucristo. Tiene honores que otros no tienen. Y 2 de sus hijos llevan el nombre de la tribu. Qué interesante. Y para concluir, fuimos bendecidos nosotros también. Y tú te preguntas cómo. Yo no ya cómo. Hasta que el Señor, ¡pah!, en la madrugada me dijo, porque a veces yo no tengo el mensaje que yo quiero. Y oro y oro y oro, en las madrugadas el Señor me habla. La gente cuando llega a ser viejito me entiende. ¿Por qué somos bendecidos nosotros? Y tú te preguntas, bueno, ¿qué cuento tengo yo? Pero gracias a los patriarcas. Y tú digas, uy, pero yo no soy hebreo, me encantaría. Bueno, a mí también me encantaría ser hebreo. Pero con lo que Dios me ha dado tengo más que suficiente. Génesis capítulo 12. Vamos a ver un poco esto para entender y llegar donde yo quiero que me comprendan esta mañana. Génesis capítulo 12, por favor, en sus Biblias. Y 12, y en el versículo 1, lógicamente. Génesis 12, 1. Aquí el primer pasaje que tenemos que ver si estamos hablando de los patriarcas. Aquí en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está todo en el plan, en la mente de Dios. Versículo 2, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Será bendición. Versículo 3, observen versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, recuerde que lo he dicho otras veces y lo repito nuevamente. Nunca te refieras mal a ningún hebreo, ni menos a la nación. Nunca lo hagas, ni en broma, ni en chiste. Mira que hubo un presidente latinoamericano que hace pocos meses, poco tiempo atrás, falleció por maldecir a la nación. Así, maldijo 3 veces, está en internet, puedes verlo tú, 3 veces la nación la maldijo y todo, y ¡pum!, apareció el gusano parecido al de Nínive, y así. Pues nunca lo hagas, porque aquí está una promesa. En la segunda parte del versículo 3, observen, y serán benditas en ti, le dice a Abraham. ¿Y quién es Abraham? El abuelito de Jacob. Serán benditas en ti todas las tribus de Israel. ¿Dice así? No, Señor. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nunca miró así. Dios siempre ve global. Allí estamos. Tú dices, no, pero ese es un cuento. Este pastor está medio peinando la muñeca. Gálatas capítulo 3, por favor. ¿Qué dice aquí? Gálatas, el capítulo 3, hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Gálatas, capítulo 3, versículo 14, encontramos algo maravilloso. Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús, observen, para que en Cristo Jesús, entonces ahora tenemos que ver nosotros porque aparece Cristo, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de, ¿qué dice? Abraham alcanzase a los, ¿qué dice? Gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, por los patriarcas somos bendecidos. ¿Por qué somos bendecidos por los patriarcas? Por 2 razones muy importantes y poderosas. Primero, dice la Biblia que la salvación viene por medio de los judíos. Número 1, lo dice la Biblia.
Y número 2, la Biblia viene por los judíos. Ellos nos heredaron la escritura, la palabra de Dios. Somos bendecidos por ellos, para la gloria de Dios. Por eso, al estar en luz, si tú estás en luz, tú tienes la vida. Tú no estás en luz, no tienes la vida. Dice la escritura. Hay muchos versículos que podríamos hablar solo de la palabra luz. ¿Verdad? Mire qué interesante. La importancia de la luz. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Aquí en el libro de Hechos y el capítulo 9 encontramos desde el versículo 1 la conversión o salvación del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, antes de ser convertido se llamaba, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Observen que su palabra, cuando Pablo dice, el Espíritu Santo dice de este camino, la palabra camino está con mayúscula. No es un camino donde uno camina, ni un sendero, ni una senda. Aquí la palabra camino se refiere a Cristo. Cristo es el único que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Se refiere al camino de Cristo. Otra vez el versículo 2. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. De este camino. ¿Cuál es el camino? El camino del Señor Jesucristo. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, vean que hay otra vez la palabra camino, porque no está con mayúscula la palabra camino. ¿El Espíritu Santo se equivocó? No, porque ahora se refiere a la senda, a la vereda. ¿Verdad? Estamos hablando de dos caminos diferentes. ¿Me entienden, hermanos? Es como cuando Jesús habla con los samaritanos acerca del agua, del pozo. La mujer hablaba del agua H2O, más el Señor Jesucristo hablaba del agua del Espíritu. Hay que entender el contexto. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar a Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor que dice, de luz del cielo. Luz del cielo. Y esta luz no es una luz del cielo que nosotros vemos, sino una luz que venía directamente de Dios. Versículo 4. Y cayendo en tierra, la historia dice que iba montado un caballo. Cayendo en tierra, desplomado ahí al suelo, ni siquiera de pie, sino desplomado, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, el camino, ¿verdad? A quien tú persigues, dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. La luz. Y quise mencionar en este pasaje, porque es uno de los hombres más grandes que Dios usó en todo el Nuevo Testamento, para que comparta la luz del Evangelio al mundo entero. No hubo otro misionero más grande en el Nuevo Testamento que este hombre llamado Saulo de Tarso, quien pasó a ser Pablo. ¿Cuándo? ¿Después de qué? Después de haber tenido un encuentro con la luz. Un encuentro con la luz. Cuando Jehová, el Jehová Dios omnipotente se le aparece. ¿Por qué vemos que Jehová Dios es el omnipotente? Porque Saulo vio la luz. Los hombres no la vieron. Saulo oyó aquel Jehová Dios y se le aparece.
Jehová Dios lo dejó ciego por 3 días para que supiera lo que es depender, aprender a depender. Porque él era rebelde y contumaz. Un hombre dominante, extremadamente dominante. Y aquí el Señor lo humilló. Y de aquí el Señor hace un hombre completamente diferente. Tú puedes estudiar la vida del apóstol Pablo y te dar cuenta que el hombre comienza de una línea y todo el mundo le tenía miedo, le tenía terror, espanto, aún los mismos creyentes, pero cuando concluye su libro y dice, jamás, esta es la última vuelta que vengo por ustedes, hermanos, jamás nunca me van a ver porque yo estoy viejito, estoy a punto de morir. Dice la Biblia que se echaron ahí en la playa a sus brazos, a sus hombros, le besaban, no querían que fuera. Un cambio pero total, no hay un cambio más maravilloso que este hombre en su vida. Desde que tuvo el encuentro con la luz de Cristo. ¿Por qué digo que es la luz de Cristo? San Juan capítulo 8. Veamos lo que dice San Juan capítulo 8. ¿Qué dice la Escritura? Para entender la Biblia, sabemos que una de las reglas de interpretación bíblica dice que debemos de comparar la Escritura con la Escritura. San Juan capítulo 8 y en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Noten, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. Y él aprendió muy bien esto. San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Y en el versículo 5, entre tanto, dijo el Señor Jesucristo, que estoy en el mundo, concluye el versículo, luz soy del mundo, dijo el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 12 y en el versículo 46. San Juan capítulo 12, versículo 46. El Señor Jesucristo dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz. Jesucristo es la luz. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y en el versículo 13, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Dice la Escritura, la palabra de Dios, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y en el versículo 13, lo siguiente. Temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único, observen, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se la honra el imperio sempiterno. Amén. Agrega Pablo ahí. Lo ha afirmado, ¿verdad? Aquel que habita en la luz. Qué maravilloso. Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, quien es la luz. La luz cambia. Como cambió la vida de Jacob. Totalmente. Puede cambiar, mi amigo, mi amiga, tu vida también. Pero no solamente la persona de Jesucristo es la luz, sino que también veamos qué más es la luz. En el libro de Salmo capítulo 119, por favor, y en el versículo 105. Salmo capítulo 119 y en el versículo 105. La misma palabra de Dios, la Biblia hablando en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la que nos advierte, que nos muestra
¿verdad?, todo lo malo. La luz de la palabra es la que alumbra y nos muestra todos nuestros defectos, todos nuestros pecados. Cuando uno construye una casa y la ha pintado, para ver cómo están los muros, hay que mirarlo de noche, no de día. De noche. Tú enciendes la luz y la luz te va mostrando todas las pifias. Ay, aquí tengo que lijar, tengo que empastar, aquí le falta un poco más. Mire, la luz acusa. Así es la palabra de Dios también. Nos muestra nuestras fallas, nuestros pecados. Pero también nos muestra cómo mejorarlos. Cómo ser limpiado. Cómo ser perfeccionado. Cómo ser mejor para Cristo. Cómo aprender a vivir en la luz de Cristo. Y continuar adelante. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Así como tuvo el plan para Jacob. Tuvo el plan para José. Y ahora tenía el plan para los hijos de José. Así debe de continuar aquella luz, aquella bendición, aquel mensaje, ¿verdad?, a otros que no lo tienen. Y que nosotros somos los indicados para llevarlo. En el libro, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 4, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y en el versículo 4, observemos, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay mucha gente en este momento, hermano, que está ciego, que no ve, que nadie le ha advertido del peligro. Si sigue en ese camino va a llegar a un abismo, va a llegar al infierno. Necesita que alguien le muestre la luz. Y eso somos nosotros. El diablo se ha encargado de engañar a la gente toda la vida. Desde un comienzo. Fíjense que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los puso en un lugar que Dios mismo le llamó el huerto de Edén. Era un cielo aquí en la tierra. Era un paraíso. Lo mejor que Dios podía hacer para el hombre. Lo hizo. Y los puso allí. Pero qué lástima que la historia no termina allí, según la Biblia en el libro de Génesis. Sino que vino el diablo, engañó a Eva, ella compartió el mensaje a Adán y fueron quitados de ese lugar. El diablo cegó el entendimiento de ellos. Prefirieron escuchar la voz del diablo en lugar de oír la voz de Dios. Consecuencia, la muerte eterna. Y de allí en adelante, el hombre nace muerto eternamente. El diablo ciega el entendimiento. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un proverbio popular. Nosotros tenemos que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero no solamente eso, dice el versículo 4 nuevamente, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no les resplandezca, para que la gente no pueda ver esa luz con la cual el Señor se enfrentó a Saulo de Tarso ahí en camino a Damasco. El diablo no quiere que la gente vea la luz. Y para eso, el diablo muchas veces nos usa a nosotros, dando un mal testimonio para que nosotros, hermanos, no brillemos para el Señor y estemos también jugando y bailando al mismo ritmo que ellos. ¿Por qué? Porque nuestra pila está agotada, ya no estamos alumbrando. En lugar de ser una antorcha que alumbre, llegamos a ser una antorcha que solo humea. No da luz, pero solo humo, produciendo más tinieblas y más tinieblas. Dios nos puso aquí con un objetivo. Y ese objetivo es
para que en nosotros resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Para que nosotros le mostremos a la gente en la oscuridad, le mostremos la luz. Para que seamos nosotros como unas luciérnagas. ¿Han visto luciérnagas? He tenido el privilegio de ver de chico. Y después en otro país también tuve el privilegio de conocer las luciérnagas. ¿Verdad? Qué maravilloso. Como lumbra. Así debemos hacer. Porque el mundo, el diablo ahora lo tiene en la oscuridad. Cada uno pensando en sí mismo. Cada uno viendo su propia vida. Pero no quieren que resplandezca la luz de Cristo. Y concluye el versículo 4 diciendo allí en Corintios, el cual, Jesucristo, es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que enviar la imagen de Cristo a este mundo? Porque Adán perdió la imagen de Dios. Y Cristo es la imagen que yo debo de tener para mostrarle al mundo que sí se puede vivir en la luz del Evangelio y resplandecer. Para concluir, el creyente, el que es hijo de Dios, no está en tinieblas. Los creyentes no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Ya vimos, tenemos la luz de Cristo y tenemos la palabra de Dios. Si estamos en tinieblas es porque estamos pecando, y haciendo nuestra propia voluntad y alejándonos de la voluntad de Dios. Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Aquí el apóstol nos dice en Efesios capítulo 5 y en el versículo 8 lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, tiempo pasado, antes era un hijo de Dios, porque en otro tiempo erais, tiempo pasado, tinieblas, mas ahora que eres un hijo de Dios, sois luz en el Señor. Punto y coma. Y nos da una advertencia, nos da un consejo, ¿verdad? Y nos dice, andad como hijos de luz. Y eso es lo que necesita el mundo. Hermano, piensa por un momento. La mínima parte del mundo es creyente. La inmensa mayoría anda en tinieblas. Piensa. Tú eres una pequeña luciérnaga entre una multitud de oscuridad. Por eso debemos de multiplicarnos. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Sigue el apóstol Pablo hablándonos. En primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el capítulo 5 y en el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, los creyentes, los hijos de Dios. No somos de las tinieblas, no somos la noche, ni de las tinieblas. Somos del día. Por consiguiente debemos de andar como de día. Juan, el apóstol, nos advierte y nos anima y nos aconseja en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Si para Jacob pasar por luz fue de bendición, cuánto más para nosotros al tener un encuentro con el Señor, que es la luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en, ¿qué dice? Luz. Pero si andamos en luz, como Él, el Señor Jesucristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que este hombre, Jacob, es notorio que él estuvo en luz? Cuando yo leí este versículo, que lo sé de memoria hace muchos años, y pensaba en Jacob, lo hacía la aplicación con Jacob. Jacob, desde este capítulo
en adelante, él aprende a tener comunión con sus hijos. José se entera, en el pasaje que hemos visto, que su padre está enfermo, toma a sus hijos y va a visitarle. Luego que le visita y comparte con ellos, Jacob recoge a todos los demás hijos, como va a estar viendo más adelante, y los bendice a todos. Desde que Jacob pasó por Luz, entendió la importancia de tener comunión con su familia. No solamente tener comunión con aquellos que están vivos, sino que también él quería aún de muerto. Hizo jurar a su hijo, como vimos el domingo pasado, cuando yo me muera, júrame que me vas a llevar y me vas a sepultar en el sepulcro de mis padres, en mi tierra. Comunión. La luz. Cuando nosotros como creyentes nos salimos de la luz, ¿qué pasa? No sé en tu caso, pero tú estás en tu casa de repente y ¡pum!, se corta la luz. Hace unas semanas atrás estaba haciendo un trabajo en mi casa, cambiando unas cajas eléctricas, y se le salió la cosita donde va el hilo, el pernito, entonces los enchufes estaban sueltos. Entonces, preocupado por mis nietos y toda la cosa, fui con el hermano para meterle un poco de yeso ahí y arreglarla. Y el hermano le dije, oye, ten cuidado porque aquí todavía el eléctrico no le ha puesto los... ¿cómo se llaman las cuestiones? No, la cuestión eléctrica, esa cuestión que se corta la corriente cuando le den los cabros chicos. Hermano, no, esa cuestión, los diferenciales, los tengo, ahí tengo guardaditos en caja, pero es un aparatito que en toda la iglesia nosotros tenemos, que son más anchos que los automáticos. Entonces un niño mete el dedo ahí y tú pones la lengua en el enchufe y no te da la corriente, entonces automáticamente te la corta. Y le digo, hermano, ten cuidadito. Mi pastor decía, mira que el color rojo, está caliente, decía el pastor Lingo. Ese que ya la corriente. Y de repente, hermano, lo toca, ¡pah! Era de noche. Se corta la luz. Dije, voy a tener que ir afuera, al medidor, porque tengo un tablero grande con muchas cuestiones. Pero no tuve problema porque yo conozco la casa. Yo sé cuántos peldaños tiene la escalera en mi casa. Y sé casi cuántos pasos conozco. Sé que yo me puedo pasear por la casa, aunque me venden. Por toda la casa yo puedo andar, porque sé, la conozco. Pero muchas veces, una persona que está en un lugar donde no hay luz, ¿qué va a hacer esa persona? Va a tropezar, va a andar a choque con las cosas. Hace años atrás, muchos años atrás, yo estaba aprendiendo música y estaba en una escuela de música, no música de himno, porque en esa época no conocíamos a nadie, el misionero se había ido, las dos esposas del misionero tocaban el piano, qué sé yo, y yo dije, yo voy a tocar, voy a aprender. Y me tocó dar una prueba a se llama, en la Rosita Renada, allá en La Reina, una escuela de sordos. Primera vez que yo voy, entré y sordos entraban como que conocían el camino. Y yo observando, de lejos así, un pasillo grande, en el colegio grande, ahí en esa calle Rosita Renada se llama. Y de repente viene un ciego y había una mesa puesta en un pasillo. Y va él caminando, lo más normal y choca con la mesa. Y él se dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y él empieza a tantar, ¡ay, una mesa! ¿Qué hace aquí esta mesa? No tenía por qué estar esa mesa allí. El creyente, cuando no tiene la luz, anda en choque con las cosas y con las personas. Siempre chocando. Por eso, el apóstol dice, no, tenemos que andar en la luz. Jacob, como vamos a ver los mensajes siguientes, él concluye su vida, qué maravilloso, en paz. Se va en paz, hermano, como un buen creyente. Porque conocía la luz, porque tenía la luz en su vida. ¿Tú tienes la luz? ¿Tú eres hijo de luz? Mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Hay un versículo duro, difícil, ¿verdad? Pero es una realidad. En el libro de San Juan, capítulo
5. San Juan capítulo 5. A ver, no, perdón, es el 3, capítulo 3 que quiero compartir. Capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él, en Jesucristo, o el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, observen, pero, cambio de la idea, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y concluye el capítulo en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene, esa palabra tiene verbo tan presente, tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación se obtiene en el momento que la persona hace o toma una decisión. Si yo decido confesar mis pecados, arrepentirme y confesar mis pecados y entregárselos al Señor, el Señor me da la vida eterna en ese preciso momento. Bueno, me la dio hace muchos años atrás, 14 de septiembre del año Rey Perico. Y de allí a ahora soy salvo. Pero del mismo modo, una persona que nunca ha tenido un encuentro con la luz que es Jesucristo, nunca ha conversado con el Señor, ni el Señor ha hablado con él como lo hizo con Jacob y como lo hizo con Pablo. Lamentablemente, mi amigo, mi amiga, tengo que decirte porque lo dice la Escritura, la palabra de Dios. La ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo está? Desde que nace, si no ha tenido un encuentro con el Señor. Algunos piensan, después que me muera. No, Señor. La decisión se tiene que tomar en vida. Y noten, dicho sea de paso, que la Escritura en los dos versículos que mostré está hablando de dos posibilidades. ¿Tienes la vida? Tienes la muerte. ¿Eres o no un hijo de Dios? No existe, según la Biblia, aquel lugar que algunos le llaman el purgatorio. En donde te vas a sufrir, le han echado mucho juego, te van a pegar muchas cosas y tú eres bien machito para tus cuestiones, vas a poder pasar al cielo. No, Señor, no es así. No es así. Es blanco o negro, es hombre o mujer. Es vida o muerte. Es luz o tinieblas. Es día o noche. Dios siempre habla de una dualidad. No hay un lugar intermedio. ¿Qué tienes tú? ¿A qué perteneces tú? ¿A la luz o a las tinieblas? ¿Tienes la vida de Dios o la ira de Dios? Oremos.